Haciendo un análisis serio, científico, sobre la humanidad y nuestro pasado, la historia que nos cuentan de nuestras generaciones anteriores, de los sabios, de los iluminados, de los científicos de aquella época, encontramos referencias más claras sobre algo que llamamos la mitología referente a enseñanzas que en algún momento se desdoblaban desde, según eso, la más alta enseñanza, que dejaban saber a los pueblos y se referían a algo. Después de todo eso nos llega una historia del pasado en la que nos hablan de algunas enseñanzas de los maestros iluminados, decíamos científicos de aquellas épocas, estamos hablando siglos atrás, miles de años atrás. La historia hace referencia a culturas más antiguas, como serían aquellas mitologías que nos hablan de épocas en que los dioses vivían y compartían con los hombres. Nos cuentan que en estos dioses dirigían y guiaban a los destinos del hombre, o en este caso el hombre llamado común, que quiere decir que es un hombre, un ser que solo vive por vivir, no existe lo que le interesa nada más, solo existir, nada más le interesa. Nos contaban que en cierta ocasión se reunieron 7 dioses del Olimpo, que querían retirarse a descansar, que después de mucho estudiar sus razones decidieron retirarse y dejar a los humanos con su propio destino. Consideraban que ya el humano había madurado lo suficiente. Consideraron que este humano ya disponía y sabía o había desarrollado las capacidades de entender para investigar y descubrir, ya sabía interrogar a la naturaleza en busca de respuestas de su propia creación. Así fue como consideraron que ya era tiempo de dejar el humano para que creciera en su propio entendimiento. Ya no había necesidad, dijeron los dioses, de intervenir más. Cada uno de estos dioses tenía o manejaba un poder que pensaron y buscaron, inventaron, pensaban cómo dejarles esos poderes al ser humano para que los descubra y entienda que no está solo. Sabían que en aquellos se encontraría, en esos poderes se encontraría la posibilidad de caminar hacia su creador, hacia investigar su realidad de ser, de existir. Y tal vez allí podría descubrir y estudiar los tantos misterios que los rodean. Pero, ¿dónde dejar esos poderes? Ese era un interrogante bastante grande a resolver. Para que en ese caso los humanos pueda usar, en ese caso no un humano, sino toda la humanidad. Esto ante la posibilidad de que un solo hombre descubriera los poderes y los usara mal, haciéndole un gran daño a la humanidad. Un dios dijo o propuso: dejémoslos en la luna. Los otros dijeron no, porque allí algún día el humano podría llegar y podría encontrar los poderes, no sabría cómo manejarlos y podría destruir a la humanidad. Otro dios dijo: escondámonos en el fondo del mar. Pero concluyeron que algún día el humano llegaría allí y podría ser el fin también para la humanidad. Dijo otro: en la cima más alta de las montañas. Pero por allí podrían dejarlos. Pero también podría ser que algún día un hombre podría llegar allí y hacer mal uso de estos poderes. Después de muchos estudios llegaron a la conclusión que sería mejor dejarlos escondidos dentro del mismo hombre, es decir, diluidos dentro de cada criatura, dentro de cada hombre. Así, cada hombre disfruta de los poderes que descubre dentro de sí mismo, pues esa era la idea central, dejarlos escondidos dentro del hombre para que cada hombre que se dedique a estudiarlos, a buscarlos, a investigarlos, pues los va a encontrar dentro de sí mismo. Que los grandes sabios de los siglos pasados, ya refiriéndonos, mucho antes de Cristo, llegaron con sus estudios a muchas conclusiones, las que fueron estudiando hasta encontrar muchas verdades, pero que al final esconden una realidad. Se refiere a que pues obviamente investigaron y estudiaron qué tan real puede ser esa historia mitológica.
Una de las realidades que descubrieron y consideraron como uno de los poderes más valiosos venidos de esos dioses es el saber. Descubrieron que este es un poder maravilloso que capacita al hombre para pensar, para sentir, para hacer. Esos son los tres principios básicos de la vida del ser, de cualquier ser humano. ¿Qué sería de la vida de un ser humano si no supiera pensar? ¿O qué pensar? ¿O para qué pensar? ¿Y qué tal si no tuviera ese poder de saber? ¿Cómo podría entender algo? ¿Cómo entendería la magia de sentir? Ese hombre no sabría sentir hambre, no sabría sentir dolor, tristezas, alegrías. Sería bastante incoherente todo lo que haría. Pero si estudiamos el hacer, o sea, como parte básica de los tres principios, ¿cómo sería la vida de un ser humano sin saber qué hacer, ni cómo caminar, ni cómo hablar, ni cómo comunicarse, ni cómo comer? Sería bastante catastrófico. Hoy que conocemos y estudiamos muchas ramas del saber, nos toca reconocer que esos grandes sabios tenían la razón. El saber es uno de los más grandes atributos o poderes que esos dioses le dejaron al hombre. Descubrieron que el saber tiene un hermano gemelo también, muy valioso, que es el entender. Estos sabios entendieron que un humano puede saber muchas cosas, pero si no las entiende, no sabría qué hacer con ese saber. Digamos, un humano puede saber todas las partes de un carro, conoce cada una, nombres, números, las relaciones, dónde comprarlo, dónde comerciarlo, todo eso lo puede saber. Pero si no entiende para qué sirve, no entienden cómo se maneja, no entienden cómo se hace, pues de qué le sirve tener todo ese saber si no lo entiende. Un ejemplo, el poder del saber, por ser parte integral de la naturaleza, siempre ha guiado a la humanidad, siempre ha estado ahí el saber, pero no nos hemos dado cuenta. Pero esa misma humanidad, decíamos, no se ha dado cuenta de lo valioso y útil que es el saber. Tampoco sabe que lo usa, como se llama anteriormente, de la temprana niñez, no tiene idea que siempre ha usado una magia, un poder que nos heredaron los dioses, según la mitología, que es el saber. Ese poder ha sido la gran diferencia de una cultura a otra, de un pueblo a otro. El pueblo que sabe manejar su saber siempre estará mejor con relación a otros pueblos que solo viven para sobrevivir, solo les interesa el día a día y no quiere saber nada más. Ahí está la diferencia. Unos saben porque investigaron, otros no saben nada porque no quisieron investigar. Los viejos estudiosos del saber, a los que llamamos filósofos, como grandes pensadores, descubrieron muchas formas de investigación y su resultado lo llamaron conocimientos, conocimiento de una cosa, de otra, de un hecho, de una investigación, de un descubrimiento. Entonces le llamaron conocimientos. Algunos de estos conocimientos o descubrimientos, y por lo importante de su contenido, fue necesario organizarlos en muchas etapas para que el humano promedio, el humano que se dedica a estudiar, no tan promedio, mejor el que se dedica a estudiarlo, pues pueda entenderlos. Así nació el saber puro, ya es una referencia al saber puro, es decir, en lo que viene innato, es decir, que no está contaminado, que hace referencia al estudio directo de algo o alguien, algo que se está investigando desde la raíz o la base genética, y el resultado es el conocimiento llamado real. Quiere decir que investigó por sí mismo, no porque le dijeron, no porque le informaron, sino investigó, descubrió, y ese es el resultado que llamamos real. También nació el conocimiento puro, en referencia al estudio de algo que se sabe pero no se entiende. Como decíamos anteriormente, se descubrió algo real, es algo real, pero no lo entendemos. ¿Por qué no se entiende? Hagamos una referencia. Siglos atrás veíamos el sol, pero no entendíamos por qué se esconde, por qué se duerme, qué le pasa durante la noche, qué hacen allá, cómo está compuesto, no teníamos ni idea. Entonces, mire, podíamos tener ese conocimiento puro, el sol, la lumbre, todas esas cosas, pero no teníamos algo que, claro, que había, no se entiende. Fue necesario a través de los tiempos, los años, los siglos, estudiar e investigar hasta que llegamos a los más grandes descubrimientos, que es una parte gaseosa, que tiene hidrógeno, que tiene oxígeno, que es una calor, que cuánto hoy sabemos. Entonces, es el conocimiento puro. Estudiamos puro el sol hasta tener una realidad. Esto dio paso a lo que se llamó razonar, quiere decir, ¿por qué? Cuestionar. Quiere decir que dentro de ese conocimiento hay algo más que se puede interrogar y descubrir, esa realidad que hablábamos en segundos. Nació también el pensamiento puro,
entendiendo que el saber es una fuente ilimitada, de donde podemos extractar muchos conocimientos, es la base donde podemos investigar la razón misma del pensamiento. Esto se refiere, unos amigos van a la playa, a un río, y encuentran muchas piedras. De pronto se detienen en una. Uno va a decir es blanca, tal color, el otro va a decir es arena, el otro va a decir era una piedra grande que a través de muchos siglos, años ha rodado, las aguas la han rodado y se volvió pequeñita, otro dirá tiene tal químico, otro dirá es una piedra calcárea, el otro dirá una piedra fosfórica, es decir, le pueden decir cualquier cantidad de formas. Es lo bonito. Entonces mire que es una fuente ilimitada donde podemos extraer muchos conocimientos, pero la base general, la que estamos investigando, es la piedra. Entonces podemos tener muchos pensamientos, pero la razón en sí, piedra, es el mismo pensamiento, ya es una realidad. Podemos decir que el pensamiento se cristaliza en una realidad, que en este caso sería piedra, de la que podemos extractar muchos pensamientos. También nació filosofar. A los estudiosos del pensamiento se les dice filósofos, que hace referencia a esa dedicación al estudio con un pensamiento puro en busca de descubrir algo nuevo que sea real. Hoy ya no le diríamos, no se les dice filósofos, sino se les dice científicos, se les dice investigadores, se les dice según su rama, arqueólogos, se les dice investigadores, se les dice ciencia médica, ciencia forense, es decir, tiene muchas ramas, pero son los mismos sabios o filósofos que se dedican a investigar, a descubrir algo que sea real y, bueno, desde luego, que sirva para la humanidad. De esta manera, los humanos de todos los tiempos han logrado descubrir muchas realidades que se esconden a simple vista. Siempre hacemos referencia a una realidad que se esconde a simple vista. Una realidad es que el planeta Tierra se mueve en 2 de sus terceras partes sobre H2O. Otros dirán, pero ¿cómo así? ¿Qué es H2O? Pues ya sabemos que es una realidad de un compuesto mágico químico que llamamos, o lo que de esa parte mágica que llamamos agua. Ahí está, digamos, ha logrado descubrir muchas realidades que se esconden a simple vista, pues se esconde a simple vista el H2O porque es una fórmula química, pero el agua no se esconde, ahí la vemos. Pues hablamos de realidades que el que las entiende pues es sabio, es científico, es filósofo, entiende algo más de lo que ve. Los sabios de hoy, en referencia a los científicos, o sea, los científicos de hoy, después de tantos descubrimientos, se lamentaron de que los humanos no han buscado ni descubierto esos poderes de que hablan los antiguos, de lo que nos hablan las mitologías, ¿no? Los antiguos científicos, y que según ellos nos heredaron en el pasado, en referencia a unos hechos contados a través de la mitología.